Buenas tardes, queridos maestros, maestras, directores, directoras de la Educación Básica Alternativa, el OGEL 04. En esta oportunidad, en el marco del diplomado que estamos trabajando sobre programación curricular, tenemos al maestro Aldo Untiveros, docente del área de inglés, que nos va esta noche a compartir más sobre la programación curricular en el área de inglés. En tal sentido, vamos a organizar este pequeño espacio, esta sesión virtual, en dos grandes momentos. El primer momento es el desarrollo de la exposición del maestro Aldo Untiveros, y luego, en un segundo bloque, es las preguntas que ustedes quisieran realizar, y lo van a poder hacer activando su micrófono o, en su defecto, utilizando el chat de la videoconferencia. Cabe mencionar que esta sesión está siendo grabada y se va a compartir en la plataforma que tenemos nosotros del curso del diplomado, y que esta va a servir también como elemento de fortalecimiento de las competencias docentes en el área de inglés. Bienvenido, estimado Aldo Untiveros. Puedes iniciar tu presentación. Muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. El agradecimiento por la invitación y espero que la capacitación pueda ser provechosa para ustedes. Bien, comenzamos. Entonces, el nombre de la presentación es Estrategias efectivamente para que sea efectivo la enseñanza de inglés en educación básica alternativa. Y comenzamos un poco con los objetivos, por favor. ¿Sí? Bien, los objetivos que tengo para esta capacitación son comprender las competencias del área de inglés según el currículo nacional, identificar los aspectos fundamentales para desarrollar capacidades y competencias en inglés y proveer estrategias prácticas para la enseñanza del inglés en EVA, considerando las limitaciones de tiempo y el conocimiento limitado de inglés de los estudiantes. Bien, vamos por partes. La importancia del área de inglés en EVA. Bueno, comenzamos por ahí. La relevancia del inglés. Bien, obviamente el idioma inglés es un idioma global, como todos tenemos conocimiento, y al manejarlo nos da amplias oportunidades tanto académicas como profesionales. Al mismo tiempo nos permite tener acceso a información global y comunicación intercultural. Hoy en día, si hablamos del tema del Internet, gran parte del contenido que existe no está traducido al español. Es más, toda la parte de la teoría de competencias, capacidades, inicia en la parte de Estados Unidos, Gran Bretaña. Entonces, digamos que para estar un poco al día con la información que se va dando, el manejar el idioma inglés definitivamente es provechoso. Ahora, ¿cuáles son los desafíos con los que nos encontramos en la EVA? Vienen a ser el hecho de que solamente hay 2 horas de clase a la semana, el hecho de que existen estudiantes con diversas dificultades de aprendizaje y conocimiento limitado del inglés. En algunos casos, muchos de ellos nunca han llevado una clase de inglés. Y obviamente esto hace que tengamos una necesidad de estrategias efectivas y focalizadas. Es decir, tenemos que tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible para que ellos puedan avanzar. Siguiente, por favor. Bien, un poco sobre el área. El enfoque y la metodología del área de inglés en EVA. El área de inglés en educación básica y narrativa se centra en desarrollar competencias comunicativas que permiten a los estudiantes usar el idioma de manera efectiva en contextos personales, académicos y laborales. Este enfoque considera las particularidades de los estudiantes EVA, muchos de los cuales tienen conocimientos básicos o nulos de inglés y requieren estrategias de enseñanza adaptadas a sus necesidades y limitaciones de tiempo. ¿Cuál es la metodología del área en general y no solo en EVA? Bien, lo principal es el enfoque comunicativo. Es decir, se prioriza la comunicación efectiva en situaciones reales. Las actividades están diseñadas para promover la interacción y el uso práctico del inglés. Las situaciones que tenemos que tener dentro del aula tienen que reflejar un ambiente en el que el inglés realmente pudiese ser usado. Ese es el principal objetivo que se tiene para todo lo que es el área y todas las actividades que tenemos. También podemos hablar del aprendizaje basado en proyectos que definitivamente ayuda. Los proyectos permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos del idioma en tareas significativas y contextualizadas, fomentando el aprendizaje activo y colaborativo. Definitivamente, al tener el enfoque comunicativo, este se complementa muy bien con el aprendizaje basado en proyectos, ya que para realizar el proyecto tienen que hacerlo generalmente en grupos, y estos grupos requieren diálogo, y ese diálogo es justo lo que se quiere lograr en el área. Al mismo tiempo, es necesario considerar el uso de tecnología
integrar herramientas digitales que faciliten el acceso a recursos educativos y prácticas adicionales fuera del aula. Hoy en día existen una variedad de recursos, herramientas en línea, la mayoría son gratuitas y esto nos puede ayudar mucho en nuestra labor, tanto para crear actividades como para asignar ejercicios, tareas, material de repaso. Entonces sí es necesario estar un poco al día con ello y más o menos no caer en la obsolescencia o en el tradicionalismo, sino más bien buscar la innovación. También está considerado obviamente la evaluación formativa, ya que está directamente ligada al aprendizaje basado en proyectos. La evaluación se centra en el progreso continuo del estudiante utilizando herramientas como portafolios, autoevaluaciones, retroalimentación constante para mejorar las competencias lingüísticas. Esto es muy necesario en el área. Es necesario dar retroalimentación para que el estudiante esté al tanto de cómo va su avance, especialmente considerando que solo hay 2 horas. Ahora, hay muchas maneras de dar esta retroalimentación, este feedback, que eso lo vamos a ver un poquito más a fondo en las siguientes diapositivas. Bueno, pasamos a la siguiente. Las competencias del área de inglés. Bien, esto es de conocimiento público, todos conocemos cuáles son, pero vamos a repasarlas para que tengamos una idea. Y son bastante literales en realidad. Las competencias son la comprensión y producción de textos orales en inglés, la comprensión de textos escritos en inglés y la producción de textos escritos en inglés. Y cada una de estas competencias tiene capacidades que deberíamos desarrollar para poder llegar a la competencia. En el caso de la comprensión y producción de textos orales en inglés, tenemos el obtener información del texto oral. Tiene que ver con información que es literal en el texto, aquello que solamente tiene que recuperar a base de la lectura, información que es explícita y que no denota demasiado análisis. Sin embargo, hay ciertas técnicas que se pueden utilizar para que los estudiantes tengan mayor facilidad para esta comprensión de textos. Esto no dista mucho de comunicación, es muy parecido, básicamente es lo mismo. Sin embargo, el enfoque al momento de enseñar estas estrategias es distinto, porque al ser una lengua que no es la lengua materna, no podemos esperar que un estudiante pueda lograr lo mismo desde un inicio. Y tiene que haber estrategias para hacer que este desarrollo de las capacidades sea atractivo para los estudiantes, de modo que no le pierdan el hilo. La siguiente es infiere e interpreta información del texto oral. Obviamente esa es un poco más compleja y generalmente se desarrolla con mayor facilidad en niveles más altos. El inferir es un tipo de capacidad que no es tan sencilla de desarrollar, pero que sin embargo se puede lograr en el área. Luego tenemos adecua, organiza y desarrolla el texto oral. Esto tiene que ver propiamente con la parte de speaking, con la parte de producción oral. El estudiante debería poder adecuarse a la situación comunicativa, organizar sus ideas y unirlas utilizando conectores que faciliten el lenguaje y al mismo tiempo desarrollar el texto oral, es decir, comunicar aquello que él está tratando de decir sin mayor problema, ¿no? El enfoque comunicativo nos dice que debe lograr la comunicación. Ya para lograr poder evaluarlo, hablaríamos pues de rúbricas, etcétera, que no necesariamente tiene que ser todo perfecto desde un comienzo, ¿no? Obviamente el error está considerado. Luego tenemos, utiliza recursos no verbales y paraverbales. En esta parte tenemos todo lo que viene a ser el ritmo, la pronunciación, el énfasis, incluso, bueno, los gestos, el volumen de voz, em, el uso de fonemas, etcétera. Luego tenemos interactúa estratégicamente. Bien, esta es justamente la parte, digamos, más importante de esta competencia quizás, porque es justamente lo que ellos más van a utilizar, el poder interactuar, usar el idioma para eh, resolver conflictos o en su día a día, que es el objetivo principal. Luego tenemos reflexiona y evalúa el texto oral. Eso tiene que ver con, en base a lo que oye o lo que ve, el estudiante tiene que poder vincularlo con su propia experiencia y a partir de ello generar un conocimiento, una reflexión. Esta también es una capacidad bastante compleja y requiere un nivel alto de desarrollo. Generalmente no es tan sencillo poder llegar a ella. Sin embargo, hay maneras de poder adecuarla, digamos, graduarla para que los estudiantes lo puedan lograr.
En la parte de comprensión de textos obtiene información de texto escrito, que básicamente es muy similar a la del texto oral, solamente que es una lectura en lugar de un texto, un audio. Infiere e interpreta información, también bastante parecida a la de listening. Reflexiona y evalúa el texto escrito, lo mismo, es muy parecido, es la idea de que en base a algo que ellos leen, puedan emitir una reflexión sobre ello. Luego tenemos la producción de textos orales, perdón, producción de textos escritos en inglés. La primera capacidad es adecua el textualización comunicativa. Bien, esto tiene propiamente que ver con los diferentes escritos que se piden a los estudiantes que puedan producir. En cuanto al enfoque comunicativo, podríamos decir que lo principal para ellos sería el tema de emails, mensajes cortos, notas, y cada uno de ellos tiene un formato esperado, un registro, la formalidad del mismo, etcétera. Entonces, el estudiante en esta capacidad tiene que lograr adecuar aquello que escribe al contexto de lo que se le está pidiendo. Entonces, también tiene un proceso para lograrlo. Luego tenemos organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Eso tiene que ver con la cohesión y la coherencia del texto. El texto tiene que estar unido a través de conectores simples o complejos, y obviamente tienen que haber signos de puntuación de por medio que permitan que se pueda leer el texto sin problemas. También hablamos en esta parte de lo que es párrafos y lo que es el layout, que es la estructura del texto, ¿no? Cada uno de los textos que se les pueden pedir tienen una estructura básica que tiene que ser seguida. Una carta no es igual a un artículo, que tampoco es igual a un ensayo. Ya estamos hablando de textos un poco más avanzados, pero esa es la idea. Cada uno tiene una estructura particular que se tiene que seguir y se tiene que respetar. Y luego utiliza convenciones del lenguaje escrito. Bien, aquí tenemos también más que nada lo que es la gramática y el vocabulario. Tiene que ser una mezcla de estructuras, porque no se puede usar una sola estructura. Esa idea de que tiene que hacer un texto solamente en presente simple o solamente en presente continuo no es real. La idea es que el estudiante pueda utilizar una mezcla de tiempos para poder llegar a transmitir sus ideas de una manera normal, cotidiana, que sea real, que sea tangible, no algo simplemente para el salón, sino algo que más adelante ellos puedan replicar en un contexto laboral o académico. Y por último, reflexiona y evalúa el texto escrito. Eso tiene que ver un poco con lo que es drafting, que viene a ser el uso de borradores. Y justamente aquí se aplica bastante la retroalimentación. El hecho de que el estudiante produce un texto escrito y en base a él, el docente le da, observaciones con respecto al texto para que lo pueda mejorar y pueda efectivamente el estudiante aplicarlas y avanzar en su proceso de redacción. Bien, continuamos por favor el vídeo, y a continuación tenemos los aspectos fundamentales para desarrollar competencias. Bien, justamente aquí viene un poco, lo que más me han pedido para esta capacitación, y tiene que ver con qué es aquello, habiendo tantas capacidades, tantos detalles que tenemos que cubrir, qué es aquello que es, digamos, lo más específico, lo más puntual que nos puede ayudar a que los estudiantes desarrollen estas capacidades y estas competencias. Bien, para empezar tenemos que priorizar la comunicación real y práctica. Es decir, el objetivo es facilitar que los estudiantes usen el inglés en contextos auténticos y cotidianos. Tenemos que generar situaciones en el aula que realmente pueda ser algo que ellos vivan en algún momento, algo que ellos puedan encontrarse cuando salgan de las clases y vayan a un país de habla extranjera. Un ejemplo de actividad podría ser role-playing de situaciones diarias, como ir de compras, pedir en un restaurante o entrevistas de trabajo. Estas situaciones va a ser mucho más valioso que simplemente practicar con ellos la pronunciación, pues, de una palabra en particular. No es dable que nos enfoquemos en algo como eso. Es más, la pronunciación de repente no es algo que en un principio, en los niveles más bajos, tengamos que centrarnos. Al contrario, es la transmisión del idioma. El enfoque comunicativo nos dice que mientras el estudiante logre hacerse entender en el idioma, estamos cumpliendo aquello que queremos. Ya después tenemos que refinarlo y aumentar el nivel para que logren hacerlo de manera efectiva, sí,
es el objetivo. Pero en un comienzo no debemos desalentarlos cuando están utilizando pues un Spanglish o un Broken English, porque definitivamente es un paso hacia adelante. La evaluación, observación y retroalimentación en tiempo real durante las actividades es muy necesario, ¿no? Es muy necesario tener una rúbrica de trabajo, es muy necesario tener claros cuáles son los objetivos de la tarea que yo les dejo, ¿no? Si, por ejemplo, la conversación tiene que ver con ordenar comida en un restaurante y el vocabulario que he enseñado tiene que ver, pues, con food and vegetables, o de repente tiene que ver con fast food o healthy eating or something like that, en esos casos tenemos que tener claro qué vocabulario esperamos que usen, qué forma gramatical esperamos que usen, tenemos que hacer un pre-teaching, diciéndoles qué frases les pueden ayudar para que ellos las puedan incorporar y las puedan poner en práctica. Bien. También es importante los ejercicios de roleplay y diálogos. El objetivo es mejorar la fluidez y la confianza al hablar inglés. Un ejemplo sería una simulación de conversaciones telefónicas o debates sobre temas de interés. En este caso, algo recomendable sería grabarlos. Grabarlos y reproducir las conversaciones para análisis conjunto en clase. Es más, que ellos mismos se graben y que ellos mismos se escuchen. Hoy en día tenemos esa facilidad. Cuando nosotros estudiábamos inglés, eso era impensable, ¿no? Pero hoy cualquier persona con un celular tranquilamente puede grabarse y luego escucharse, y eso le va a ayudar a identificar problemas que puedan tener, ¿no? Lo mismo en el tema de ustedes, incluso esas grabaciones se pueden colgar en alguna plataforma, ellos pueden generar estas presentaciones o situaciones que ustedes consideren, y se puede dar la retroalimentación en línea. Bien, continuamos por favor el video con la siguiente. Bien, el enfoque en la comprensión auditiva. La primera parte ha sido más que nada speaking. Ahora, ¿cómo haríamos con el tema del listening? El uso de grabaciones y materiales auditivos auténticos nuevamente. El objetivo de esto es exponer a los estudiantes a diferentes acentos y formas de habla en inglés. Sucede a veces que tenemos a estudiantes cuya único input, única fuente de ingreso de inglés es el aula y nada más. No consumen inglés, no ven tele en inglés, no escuchan música en inglés y son muy reacios a. Entonces, parte de la estrategia que ustedes tienen que lograr es que ellos tengan contacto con el idioma. Y hoy en día es muy sencillo porque hay muchas maneras. Cualquier persona con acceso a Internet tiene la facilidad de poder acceder a contenido real en inglés, ¿no? Entonces, sí es necesario para ellos porque eso les va a ayudar a poder realmente entender eh, qué es aquello o cuál es el idioma puesto en práctica y no solamente el idioma del salón. Un ejemplo de actividad es escuchar podcasts o programas de radio y responder preguntas sobre el contenido. Es decir, el docente puede elegir un podcast que esté de moda, o puedes elegir, digamos, algún programa de YouTube, o si tienen acceso a algún streamer, y en base a aquellos audios reales, auténticos, motivadores, llamativos, acordes a la época, se pueden plantear preguntas sobre ello, ¿no? Y esto nos puede ayudar a evaluarlos. Obviamente, para este tipo de evaluación se utilizan cuestionarios de opción múltiple, preguntas abiertas en algunos casos sobre la grabación escuchada. Este en particular es muy útil para la capacidad de reflexión a que mencionábamos antes. ¿Cómo hago yo el tema de reflexión? Bueno, esta es una muy buena idea para ello, porque si ustedes les ponen un fragmento de alguna serie, de una película, o un fragmento de, en realidad, de cualquier cosa en la que hablen de un tema en particular, pueden pedirles a ellos que emitan una opinión sobre aquello que han escuchado. Bien, otra es las actividades de escucha y respuesta. En este caso, el objetivo es desarrollar habilidades de escucha activa y comprensión. Un ejemplo de actividad son ejercicios de dictado dividido, donde los estudiantes escuchan y completan la información faltante en un texto. Esto lo llamamos completion activities en inglés. Y la evaluación obviamente es con la comparación de las respuestas con el texto original para identificar errores y áreas de mejora. Esto se puede trabajar, por ejemplo, con canciones, ¿no? Canciones que de repente ellos conozcan, canciones que alguna vez hayan escuchado, canciones que ustedes pongan en clase.
y en las que pueden extraer texto, incluso pueden extraer texto específico de lo que están enseñando, y al momento de escucharlas, los estudiantes pueden tratar de completarlas, luego pueden revisarla todos juntos y verificar el sonido y luego escuchar la canción e incluso cantarla, porque de esa manera también estamos trabajando la parte de speaking. Bien, continuamos el vídeo, por favor. Y seguimos con lo que es la lectura comprensiva. La selección de textos relevantes y accesibles es totalmente importante. ¿Ok? El objetivo es motivar a los estudiantes con textos interesantes y adecuados a su nivel. No puedo darle a mi estudiante un texto que sea demasiado complejo porque definitivamente lo va a tumbar, no va a querer continuar leyendo. Entonces tengo que adecuar el texto o buscar un texto acorde a su nivel para que de esa manera él pueda realmente ganar confianza en ello, ¿no? Recordemos también que la lectura no es particularmente algo que le guste a todo el mundo. Y hablamos de español, imagínense en inglés. Entonces tenemos que hacerlo interesante. Tienen que ser temas que a ellos les puedan motivar, que tengan que ver con el contexto en el que ellos viven. La evaluación en este caso también puede ser con respuestas, con preguntas de comprensión, resúmenes breves, también se puede hacer opción múltiple, etc. En cuanto a las actividades de lectura guiada o discusión en grupo, el objetivo es fomentar la comprensión profunda y el pensamiento crítico. Un ejemplo de actividad es la lectura en voz alta seguida de discusión en grupo sobre el contenido y los temas tratados, es decir, llevar un texto al aula, leerlo junto con ellos y luego preguntar sobre qué han comprendido del texto o qué les ha parecido el texto. Eso es muy rico, que el estudiante pueda opinar y que busque vocabulario y estructuras gramaticales para que él pueda emitir una opinión propia sobre aquello que ha escuchado en ese momento o aquello que ha leído es completamente relevante y significativo para ellos porque están usando el idioma para comunicarse y eso va a calar en ellos. La evaluación de eso también es con una participación activa en la discusión, aportes significativos. Bueno, se pueden utilizar también listas de cotejo o una rúbrica de evaluación, pero al final lo importante es lo que va a suceder en ese momento de discusión. Digamos que justo eso, la discusión es el principal recurso que vamos a utilizar para la parte del desarrollo de las habilidades orales en inglés. Y también, bueno, la lectura, esto justamente es algo que suelo tener dificultad en, cuando hablamos del tema del ministerio, ¿no? El ministerio suele separar las competencias y son diferentes, ¿no? Cada competencia tiene sus capacidades, etcétera. Pero en un idioma no puedes separar las competencias. Están intrínsecamente entrelazadas. Entonces es por ello que cuando hablo de lectura termino hablando también de speaking, porque lógico, no solamente lo van a leer y desarrollar solamente lectura, eso es imposible. Es muy complicado separar las competencias. Eso nos ayuda en el tema de proyectos porque integramos todas las competencias en un todo para lograr algo. Bien, continuamos por favor con la siguiente, que viene a ser la producción escrita, que quizás es la más compleja, ¿no? Las prácticas de escritura estructurada. El objetivo es desarrollar la habilidad de organizar ideas y escribir de forma coherente. Un ejemplo de actividad es la redacción de cartas formales e informales, correos electrónicos o informes breves. Esto requiere mucho modeling. Tiene que haber un modelo. El docente tiene que tener claras cuáles son las partes de la carta. Es más, tú tienes que poder explicar cuántos párrafos quieres y qué tiene que tener cada párrafo. Si tú lo explicas de esa manera, ya tienes una base, porque el estudiante puede saber cómo es que tiene que hacer cartas de acá en adelante en el curso de inglés. Y esas cartas son el mismo formato que se va a utilizar en otros contextos si mañana más tarde ellos llegan a un país de habla inglesa. La evaluación es a través de la revisión de la estructura, la coherencia, el uso adecuado de las convenciones del lenguaje escrito. Todo esto es a través de una rúbrica, definitivamente. Y luego tenemos la redacción de textos funcionales y personales. Esto es para facilitar la escritura en contextos reales y significativos para los estudiantes. Un ejemplo es escribir un diario personal, una descripción de eventos importantes o planes futuros. Estos ya no son textos que ellos van a entregar a alguien, sino son textos que ellos mismos van a escribir y se puede trabajar en el aula a través de repente, como pongo ahí, de un diario personal, ¿no? En el que pueden hacer ellos qué aprendí hoy, qué pasó hoy,
tratar de redactarlo con el inglés que tienen, tal vez con ayuda de nosotros. Eso les puede ayudar a ellos a interiorizar el tema de la escritura no solamente como algo para la tarea o para el salón, sino como un hábito que les puede ayudar a dominar el idioma. Y esto también se puede evaluar a través de la corrección de textos y retroalimentación sobre el contenido y el estilo. Incluso esta retroalimentación puede ser en pares. Pueden hacer un intercambio de diarios y pueden entre ellos tratar de encontrar qué es aquello que puede mejorar el otro, ¿no? Es una buena manera de desarrollar el tema de juicio crítico y autoevaluación en ellos para que puedan identificar errores y también puedan darse cuenta si ellos han cometido esos errores, ¿no? Bien, continuamos por favor, Evidio. Bien, lo último que me parece muy importante es el uso de recursos multimedia, ¿no? Y esto, digamos, quizás no siempre es tan sencillo, pero sí es muy útil. El incorporar videos, imágenes, recursos interactivos, esto hace que las clases sean mucho más dinámicas y mucho más atractivas. Un ejemplo de actividad, ver y discutir videos educativos, analizar infografías o participar en actividades interactivas en línea. Esto se puede evaluar también con preguntas relacionadas a lo que han visto, etcétera, ¿no? Pero sí es muy útil. El área de inglés, digamos que sí tiene esa necesidad, ¿no? De buscar motivar a través de la tecnología. También necesitamos actividades que integren varios modos de aprendizaje. Por ejemplo, atender a diferentes estilos de aprendizaje y reforzar el contenido de manera integral. Es decir, no vamos a esperar que todos nuestros estudiantes aprendan de la misma manera. Algunos son muy buenos aprendiendo a leer, otros son muy buenos cuando escuchan algo. Entonces, esa, digamos, diferencia, lo que se llamaba antiguamente el back, que era el visual, auditivo y kinestésico, hoy en día se sabe que no es que tengas un solo estilo de aprendizaje, no tienes todos. Entonces, la clase de inglés tiene que apuntar a, digamos, motivar a los estudiantes en cada uno de esos estilos. Tienen que haber momentos para cada uno de ellos de manera que no sea aburrido. Un ejemplo de actividad, un proyecto grupal que incluye una presentación oral, un informe escrito y una actividad creativa relacionada como un póster o un video corto. Esto se puede evaluar, lógicamente, en conjunto, considerando la contribución individual y el trabajo en equipo a través de una rúbrica, etcétera. Pero sí, el trabajar un proyecto de esa manera, que implique todo el conjunto de habilidades, va a ayudar a que los estudiantes interioricen mejor el uso del idioma, como dije antes, realmente como una herramienta y no solamente como algo que tienen que hacer en clase para cumplir. Bien, continuamos, por favor. Bien, ahora, bien, hablábamos hace un momento de lo que eran los niveles de inglés. ¿Y cómo mido estos niveles de inglés? El ministerio tiene una serie de competencias y estándares que mencionan en el programa curricular. Estos estándares, si bien es cierto, nos ayudan, se podría decir que en muchas ocasiones son parecidos a comunicación. Hay partes que incluso son muy similares a las que figuran en comunicación y cualquiera que es docente de inglés sabe que no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Sin embargo, hay una base, digamos, que también se utiliza en el ministerio, que son los niveles del MCR, que es el Marco Común de Referencia Europeo, eh, que nos habla sobre qué es lo que un estudiante tiene que lograr o cuáles son los niveles del aprendizaje de cualquier idioma, no solamente del inglés. Entonces, este marco nos proporciona un estándar internacional para medir la habilidad lingüística. Y los niveles van desde el A1 hasta el C2, siendo los niveles A el básico, los niveles B el intermedio y los niveles C el avanzado. ¿Sí? Entonces, siguiente, por favor, porque ahí explico un poquito más sobre lo que encontré. Estuve leyendo bastante sobre el tema de la EVA y sobre lo que el ministerio pide para la EVA, ¿no? Y lo que he encontrado es que el Ministerio de Educación apunta a que los estudiantes de educación básica alternativa alcancen el nivel A2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas al finalizar su formación. ¿Cómo sé esto? Porque los estándares de aprendizaje llegan más o menos hasta el estándar 4,
que es justamente el A2 en la educación básica regular. El ministerio dice que en el caso de la educación básica regular, los estudiantes terminan con un nivel de B2, incluso hasta C1, por ahí es como que el logro destacado, ¿no? Lo cual en la práctica no es tan real, ¿no? O sea, es complicado que un estudiante salga con un nivel tan alto de inglés. Incluso en los colegios privados, digamos, que tienen muchas más horas de inglés, no todos los estudiantes llegan a un C1 o a un B2, es algo complejo. Sin embargo, un A2 digamos que es algo que sí podemos lograr, no es tan imposible o tan distante. Este nivel implica que los estudiantes puedan comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que les son especialmente relevantes. Por ejemplo, información básica sobre sí mismos, su familia, sobre el tema de las compras, lugares de interés, ocupaciones, trabajos, etc. Así como comunicarse en tareas sencillas y rutinarias que requieran un intercambio simple y directo de información sobre cuestiones que les son conocidas o habituales. Es decir, el nivel A2 es un nivel básico, sí es cierto, pero le va a permitir a un estudiante poder, digamos, sobrevivir en un ambiente de habla inglesa y obviamente al estar inmersos ellos en un ambiente que hable inglés completamente, el tener un A2 les va a ayudar a poder avanzar en la maestría del idioma y eventualmente a llegar a niveles mucho más altos, ¿no? Entonces, la misión que tenemos es tratar de llegar a este A2 del que les estamos hablando. Bien, continuamos, por favor. Estrategias prácticas para la enseñanza en EVA. Bien, aquí he tratado de proponer algunas ideas que considero yo que les pueden ayudar de manera muy práctica a que el curso de inglés sea efectivo en sus aulas. La planificación y organización es lo principal. Hay que estructurar bien el tiempo de la clase, hay que priorizar actividades más efectivas y prácticas que estén enfocadas en el tema comunicativo. También necesitamos actividades de alto impacto, como juegos interactivos, dinámicas grupales, actividades basadas en problemas y proyectos, que es lo ideal. Y bueno, en el caso de inglés, generalmente es complicado poder participar de un proyecto con otras áreas, pero tampoco es imposible, especialmente cuando tenemos un curso que está hecho a la medida, que el docente puede elegir los contenidos que va a trabajar, ahí es mucho más sencillo. La evaluación continua informativa es definitivamente algo que se debe hacer. El uso de autoevaluaciones y retroalimentación constante, las evaluaciones orales y escritas cortas y frecuentes. Lejos han quedado las ideas del examen mensual o el examen de final de unidad. No. Necesitamos evaluaciones orales muy cortas, muy sencillas, que me permitan ver cómo el estudiante va adquiriendo, va interiorizando estos conocimientos que estoy tratando de darle. La diferenciación y adaptación, adaptar las actividades a las necesidades individuales, proveer apoyo adicional a estudiantes con mayores dificultades. Es decir, si noto que mis actividades, el nivel no está funcionando, definitivamente tengo que bajarlo. Tengo que bajarlo y adaptarlo a la realidad que tengo. Y la parte que hice del apoyo adicional, si bien es cierto, si bien es cierto, suena a más trabajo y suena a tener que programar más. Hoy en día, digamos que sí se puede hacer eso a través justamente de los recursos de los que vamos a hablar a continuación. Siguiente diapositiva, por favor, Edio. Bien, aquí un poquito de lo que he tratado de recopilar para proponerles que exploren, ¿no? Porque esta parte sí es de pura exploración. Herramientas en línea para la enseñanza del inglés. Primero que nada, los motores de inteligencia artificial. Hoy en día existen varios motores que nos van a permitir hacer una infinidad de cosas. Uno de los más populares es ChatGPT, que puede generar ejemplos de frases, diálogos e incluso actividades. Algunas funcionalidades son gratuitas, suscripciones necesarias para acceso completo, sí es cierto, pero ChatGPT hoy en día da un número de horas de su plataforma más compleja y es totalmente gratis. Entonces, eso nos permite poder incluso diseñar actividades a través del uso de un prompt, a través del uso de un enunciado. Yo le puedo pedir al motor de búsqueda que me genere una actividad apropiada para nivel A1 en el que me utilice vocabulario de frutas y verduras y que sea con preguntas de opción múltiple.
y les aseguro que lo va a producir. Le pueden pedir incluso la hoja de respuestas y va a suceder. Grammarly es también una ayuda muy buena para el docente. ¿Por qué? Porque ayuda a corregir y mejorar la gramática y el estilo de escritura. Efectivamente, ustedes pueden coger un texto de un estudiante y si tienen ustedes alguna dificultad para poder corregirlo, pueden ponerlo en este motor de búsqueda y les puede ayudar a encontrar cuáles son los errores o cuál hubiese sido la mejor manera de redactar el texto. También tienen Quillbot, que parafrasea textos para mejorar comprensión. Esto, por ejemplo, si es que ustedes encuentran un texto muy complejo, ustedes pueden pedirle a Quillbot que lo haga más sencillo, que utilice lenguaje más simple, que sea más corto, qué sé yo. Entonces ya no hace falta crear un texto completamente, sino que ustedes pueden buscar un texto en Internet y pueden adecuarlo al nivel que están enseñando. Bien, luego tienen recursos educativos como Khan Academy, que ofrece cursos en línea gratuitos sobre diversos temas, incluyendo el aprendizaje del inglés. Tienen también Coursera, que es una plataforma de cursos en línea que incluye cursos en inglés. Hay algunos que son gratis, algunos que son de pago, pero no está de más dar una mirada. Siguiente, por favor, el vídeo. Las herramientas de colaboración y organización. El Google Classroom es algo muy, muy útil. Este de aquí facilita la gestión de clases y la comunicación con los estudiantes. Es completamente gratuito, solo necesitas una cuenta de Gmail. Si ustedes entran al buscador y van a la parte derecha, a la parte superior, van a encontrar unos puntos, 9 puntos, le dicen el waffle, y en ella pueden hacer clic y encontrar, o pueden googlearlo de frente, Google Classroom. Esto les permite generar un salón virtual prácticamente, al que los estudiantes pueden suscribirse. Y una vez que están dentro, cualquier tarea que ustedes publican, ellos lo van a poder ver en cualquier momento. Incluso ellos pueden colgar trabajos, tareas, etcétera, para hacerles preguntas a través de ello. Incluso hoy en día ha salido una nueva funcionalidad que se llama Read Along, que básicamente permite al estudiante escuchar texto leído por un hablante nativo y de esa manera mejorar pronunciación. Los textos están adecuados a los niveles de inglés que hemos mencionado antes, el A1, el A2, y son textos que pueden ser interesantes para ellos y que les pueden ayudar a motivarse. También tienen el Microsoft Teams, que es una herramienta para la colaboración en línea, la gestión de clases, es parecida a Classroom. Yo prefiero Classroom, pero no es mala idea tampoco verla. El Padlet es una herramienta, básicamente un mural virtual, en el que los estudiantes pueden crear contenido colaborativo, con contenido interactivo, pueden poner fotos, audios, hay un número de funcionalidades que tiene Padlet. El material didáctico y recursos interactivos, el BBC Learning English es una página muy buena, tiene recursos y lecciones gratuitas para aprender inglés, incluso lo pueden graduar por niveles también, para que en el BBC puedan encontrar pequeños textos, también en el British Council es lo mismo, pueden encontrar textos adecuados al nivel A1 que ya incluso están hechos con las actividades para evaluarlos. También tienen el Quizlet, que permite crear tarjetas didácticas y juegos interactivos para aprender vocabulario. Es una manera también de hacer que la clase sea más entretenida. Y por último, tienen plataformas de evaluación y retroalimentación como Kahoot, quizzes que permiten crear cuestionarios muy entretenidos, con mucha interacción por parte de los estudiantes. Edmodo, que es una plataforma para gestionar clases y proporcionar retroalimentación, que es totalmente gratuita. Y Socrative, que es una herramienta para crear quizzes y encuestas en tiempo real. Siguiente, por favor. Bien, ahora, si hablamos propiamente del nivel básico, que es más o menos lo que nos compete, porque estamos hablando de un nivel A1, A2, estas páginas que he incluido aquí también les pueden ayudar, ¿no? Lo que es Starfall, ESL Fast, Learning Chocolate, Mass English, British Council, Cambridge English, Duolingo. Esta presentación que les estoy dando, voy a pedir a vídeo que la pueda compartir para que cualquiera pueda tenerla y ver esos recursos que definitivamente son muy, muy útiles para el aula de inglés. Particularmente el British Council a mí me parece muy útil. Y Duolingo, bueno, Duolingo también, ¿no? Tiene su forma, está enfocada más a vocabulario y gramática, pero no deja de ser útil en el caso tanto de los estudiantes como los docentes que quieran perfeccionar su inglés de repente. Bien,
Lógicamente, explicar cada uno de estos recursos significaría pues una capacitación extra, ¿no? Porque son varios y son muy ricos, pero sí los invito a poder revisarlos porque estoy seguro de que les van a ser útiles. Esto es lo que se utiliza en todos lados para poder hacer la clase más interesante y motivadora. Bien, creo que ya es la última de vídeo. A ver, muéstrame la siguiente. Sí. Bien, como conclusión y resumen de la capacitación que acabamos de tener, recordemos que es muy importante recordarles a los estudiantes por qué el inglés es necesario para ellos, ¿no? En qué los puede ayudar. Porque a veces es un poco lejano entender que un conocimiento básico de inglés realmente puede marcar una diferencia. Sin embargo, sí es así, sí lo puede hacer. El acceso a información, ya solamente ahí es una ventaja. El poder manejar un idioma, incluso en un nivel básico, y poder acceder a información que los demás no pueden, ya es un edge, una ventaja para ellos. Entonces hay que decirles eso porque esa es una manera también de motivarlos. Los aspectos fundamentales para desarrollar las competencias, como les dije, hay que ser muy precisos y tratar de ser efectivos, especialmente considerando que solo hay 2 horas. Entonces, enfocarse más en, en la parte interactiva, comunicativa de la clase y no tanto en la parte gramatical y de vocabulario. Entonces, el modelo de clase invertida eh, eh, se cobra pues notoriedad, ¿no? Porque nosotros podemos crear un classroom, dejarles en el classroom información sobre, qué sé yo, present simple, present continuous, present perfect, etcétera, y realmente ir a clases a usarlo, no a seguir repasando o a copiar en el cuaderno, que no es dable. O sea, ya tenemos que hacer que ellos usen el idioma en clase para que de esa manera esas 2 horas puedan ser realmente significativas para ellos. Y por último, las estrategias prácticas y recursos en línea que les he mencionado antes, que sí son algo muy rico, no solamente para el curso de inglés, para serles honestos. Si ustedes lo aplican en otros cursos, también definitivamente les va a servir un montón. Las inteligencias artificiales, así nos parezcan o no nos parezcan, no se van a ir, ya están aquí. Y nosotros ya no estamos formando creadores de contenidos, estamos formando gente que tiene que tener la capacidad de evaluar contenidos, que es un nivel de habilidad más alto incluso que solamente crearlos. Entonces los estudiantes tienen que tener el juicio, el pensamiento crítico para poder decidir qué es aquello que les sirve, y el docente también. En un motor de generación como el ChatGPT o el Gemini o el Claude, nosotros tenemos que ser capaces de darle instrucciones claras para que nos genere aquello que necesitamos realmente y no pecar de coger cosas obsoletas. Bien, por último, agradecerles por haberme escuchado, espero que les haya sido útil y bueno, pasamos a la parte de las preguntas, que creo que ya me pasé un poco de la hora. Sí. Muy bien, muchas gracias, maestro Aldo Untiveros. Si algún maestro tiene alguna consulta o pregunta, lo puede hacer activando su micrófono o en su defecto puede escribirlo en el chat. Algunas conclusiones que me quedo con la capacitación, estimado maestro Aldo Untiveros. Una de ellas es que debemos de procurar que nuestras clases se centren más en la interacción, en la experiencia, aprovechar las herramientas que ya tiene la web con estos motores de inteligencia artificial, estas páginas que te permiten incluso tener materiales al nivel básico, ¿no? Nivel A1 o A2, que es al menos que queremos aspirar nosotros en nuestra modalidad, puesto que son pocas las horas que tienen otros estudiantes, pero a pesar de ello debemos de procurar que eso poco sea muy impactante y muy significativo. No sé si algún maestro quisiera hacer una pregunta, alguna reacción, algún comentario. Adelante, maestra Ana María Palomino Tamani. Sí, buenas noches, maestro Evidio y nuestro conferencista, el profesor Aldo, ¿verdad? Sí, muy interesante la conferencia y me ha hecho recordar algunas cosas que a veces uno en la memoria se le olvida, ¿no? Y de verdad, sí, para aplicarle en nuestras clases de inglés, ¿no? Una consulta, maestro. Si bien es cierto, la modalidad EVA es muy diferente a lo que es EBR, y tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Una consulta, por ejemplo, si tenemos algunos estudiantes con diferentes capacidades, por ejemplo, tenemos autistas,
hay estudiantes que no tienen la parte de la audición. ¿Cómo usted nos plantearía en cuanto a las competencias? Bien, propiamente en el tema del autismo, o digamos, hoy en día el espectro autista, ¿no? Todo lo que es el rango del espectro, tenemos que entender que una cosa es el nivel de inglés y otra cosa son las actividades que proponemos. Entonces, si yo tengo una actividad de nivel A1, la modificación, o perdón, el cambio que puedo hacer a la actividad es una adaptación metodológica más no una adaptación pedagógica o académica. Es decir, el nivel A1 va a ser el mismo, el nivel A2 va a ser el mismo, pero de repente al estudiante, digamos, neurotípico, le voy a pedir que me haga una respuesta abierta, mientras que al estudiante con algún tema del espectro, le voy a pedir, le voy a dar las alternativas para elegir la respuesta. Es decir, el rigor va a ser el mismo, el contenido va a ser el mismo. Lo que va a variar es que de repente uno va a tener 5 opciones y el otro solamente 2 o solamente 3. Eso es para la parte un poquito del tema del espectro. En cuanto a el tema de restricciones auditivas, yo he tenido estudiantes con mutismo selectivo. eh, Tenemos que buscar la manera y recordar dos cosas. El objetivo del área, de la competencia en inglés, es el tema comunicativo. Si tengo un estudiante que de repente no puede hablar, pero puede hacerse entender escribiendo, pero puede hacerse entender utilizando otro medio y comprende el idioma, yo estoy logrando lo que quiero. Y lo mismo, si tengo un estudiante con problema auditivo, definitivamente a través de la lectura puedo evaluarlo de todas maneras, ¿no? Hoy en día, si no me equivoco, y Evidio me va a ayudar en eso, hay ciertas discapacidades o disabilidades que me exoneran de ciertas competencias, ¿verdad? Sí, estimado maestro, en todo caso también podemos apoyarnos del uso de la tecnología, ¿no? Si una Claro. persona tiene algún tema de discapacidad, valernos de las herramientas pedagógicas en relación a las adaptaciones metodológicas y usamos diferentes recursos. Uno de ellos puede ser el uso de la tecnología, ¿no? Podemos de repente usar diferentes elementos, por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, el braille, si es auditiva, tenemos también el elemento de lengua de señas, ¿no? Que hay un SEBA, por ejemplo, que lo tiene. La idea es que podamos romper esas barreras que en nuestra modalidad se presentan muy a menudo. Lo cierto es que nosotros como maestros, tanto en el área de inglés como en otras áreas, debemos de tener una apertura en el sentido de buscar diferentes formas en las cuales puedo yo atender a mi estudiante sin perder de vista el logro de la competencia o el logro de la habilidad que estoy desarrollando. Muy bien, mi estimado Aldo Tiveros, le agradezco infinitamente poder aportar a nuestra modalidad en esta capacitación, y creo que está aquí presente también el jefe del área de AGEVAL, el área de gestión. No sé si está presente, de repente quiere darnos algunas palabritas en el marco de este fortalecimiento de las competencias de inglés. Se encuentra jefe Roberto. Efectivamente, maestro, aquí estamos, un caluroso y cordial saludo a nuestro maestro Aldo Untiveros, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta actividad de capacitación dirigida a nuestros maestros de EVA, particularmente en la especialidad de inglés. Nuestra enorme gratitud, estimado maestro Untiveros, por darse este espacio para acompañarnos en este proceso de formación docente, en el cual está comprometido nuestra área de gestión de la educación básica, alternativa y técnico-productiva. Asimismo, recibo usted y toda nuestra comunidad educativa un saludo muy afectuoso en nombre de nuestra maestra Nelly Kunza Príncipe, nuestra directora del UGEL 04, quien tiene pues conocimiento de las actividades que venimos desarrollando y compartimos permanentemente la preocupación de seguir batallando, ¿no? Contra todas las dificultades que tiene nuestra modalidad, ¿no? A veces poco comprendida también por los propios EBR, que tenemos algunas dificultades también con ellos, pero poco a poco estamos doblegando esta actitud de darnos
diríamos, el soporte que requiere nuestra modalidad. Agradecer al maestro Evidio porque ha encontrado en usted, maestro Aldo, un excelente aliado para el propósito que tenemos en nuestra modalidad. Muchísimas gracias por su participación.